del Día Mundial de la Diabetes, que aunque fue ayer, pero la convocamos hoy, ¿vale? Vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad de diabetes para conocerla más y así intentar prevenirla o, en su defecto, controlarla, ¿vale? Os voy a dejar con José Manuel Zapata, que os va a hablar sobre ella, que es una enfermera de aquí local. Ya lo conocéis, vosotros, ¿vale? Os dejo con él. Bueno, pues nada, buenas tardes. El auditorio es grande, yo no me esperaba que iba a tener tanto público hoy, ya me estoy poniendo nervioso y todo. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de diabetes. Yo os voy a decir algunas cosas y luego habrá un momento en donde podamos preguntar o opinar o decir lo que queramos, ¿de acuerdo? Es una charla pues en donde vamos a ver qué es la diabetes, porque todos hemos oído hablar del azúcar, ¿verdad? Tengo un poquito de azúcar. No. A veces podemos oír, no, si yo tengo un poquito de azúcar, ¿verdad? No. Y que, pues eso, que a veces se trata con pastillas, a veces se trata con insulina, a veces solamente con la dieta. Pues un poco vamos a tener como una visión general de lo que es la diabetes. Por aquí vemos a un chico que se está comiendo un bocadillo, ¿no? Normalmente nuestro cuerpo pues necesita combustible. ¿Cuál es nuestro combustible? La comida. Cuando comemos, pues estamos haciendo que el cuerpo pueda funcionar porque es una máquina. ¿Y qué pasa? Que dentro del sistema digestivo y del sistema que tenemos dentro del organismo hay una cosa que se llama insulina, que la produce una glándula que está justo debajo del estómago, que se llama páncreas. Esa glándula produce la insulina. ¿Y qué es lo que hace la insulina? Pues la insulina es como una llave. Es la llave que abre la puerta de cada célula para que pueda entrar la glucosa. Cuando digo glucosa es lo que normalmente conocemos como el azúcar, pero que el nombre técnico es glucosa. Entonces, si nosotros comemos o nos tomamos una Coca-Cola con azúcar, para que ese azúcar pueda entrar dentro de nuestras células y darnos energía, necesitamos que haya insulina. O sea, que esté esa llave que abre la puerta de las células y ahí ya metemos el combustible. ¿No se ve muy bien? Por aquí estaría pues el ejemplo que yo os he puesto. ¿Qué pasa cuando hay un problema y no entra la glucosa dentro de las células, que se queda en la sangre? Y entonces decimos que tenemos el azúcar alta. ¿Pero dónde tenemos el azúcar alta? Pues en la sangre y en la orina, porque resulta que el exceso de azúcar que tenemos lo intentamos eliminar por la orina. Y por eso hacemos la prueba en el dedo. Y en esa prueba nos puede salir que estamos bien de azúcar, que estamos en el límite, que también nos suena eso, ¿verdad? O que tenemos ya diabetes, que tenemos azúcar. La diabetes puede aparecer en cualquier edad de la vida. Hay 3 tipos de diabetes, hay más, pero así resumiendo, hay 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, la tipo 2 y la diabetes de las embarazadas, la gestacional. La diabetes tipo 1 es la que aparece cuando un niño o un adolescente pues deja de funcionarle la glándula que segrega la insulina. Ese páncreas deja de producir insulina y bruscamente el niño o el adolescente empieza a tener niveles de azúcar muy altos en la sangre. Y ese tipo de diabetes es con insulina que se trata, básicamente, pinchando desde muy jovencito. Es muy poca parte de la población la que tiene este tipo de diabetes. La gran mayoría de los diabéticos son tipo 2. ¿En qué se diferencian? Pues en que su páncreas, esa glándula que segrega la insulina, sigue funcionando, pero a veces las células no consiguen atrapar la glucosa que hay en la sangre. Hay una dificultad en las propias células para que la glucosa entre dentro y se convierta en energía. Y a veces también pasa que el páncreas no segrega insulina suficiente.
se pueden mezclar las dos cosas. La cuestión es que la gran mayoría de la población que tiene diabetes tipo 2 es aquella en donde con 50, con 60, con 70 años llegáis al médico, llegáis al practicante y os dicen, pues mira, tienes diabetes. Los que empiezan tardíamente con diabetes son esos del tipo 2. Y después tenemos a las embarazadas, que también hemos visto alguna y conocemos alguna embarazada que se ha tenido que poner insulina durante el embarazo porque aparece una diabetes que se llama de la embarazada o gestacional y que resulta que durante el embarazo tiene diabetes pero da a luz y eso se resuelve. Bueno, pues nos vamos a centrar en la diabetes tipo 2 porque posiblemente es la que manejemos más por aquí. El 90 más o menos % de los diabéticos son de este grupo. Ya os he dicho, suele aparecer en la edad adulta y sobre todo a partir de los 50 o 60 años es cuando empieza a dar la cara. Y resulta que a veces heredamos, igual que heredamos el color de los ojos, también heredamos algunas de las enfermedades de nuestros padres o de nuestros abuelos. Se está revolviendo aquí, el auditorio. Bueno, pues resulta que a veces decimos, pues sí, mi tía tenía azúcar. Cuando nos preguntan, bueno, ¿alguien de la familia tenía azúcar? Entonces, sí, mi tía materna tenía azúcar, o mi abuelo tenía azúcar, o incluso alguno de mis padres. Bueno, ¿por qué? Porque todavía no está muy claro, pero parece que heredamos esa predisposición a tener diabetes. Y hay otra cosa que a veces también suele ir asociado a tener diabetes, que son los kilos de más. Cuanto más kilos tiene una persona, más facilidad tiene para que le suba los niveles de azúcar en sangre y más dificultad la glucosa para entrar dentro de las células. No es necesario, porque hay gente que es muy delgada y que también puede tener diabetes, pero en general, cuando bajamos de peso, si tenemos obesidad, también baja el nivel de azúcar. Y lo que os había dicho, el problema de esta diabetes es que aunque tengamos insulina en el cuerpo y esa insulina la segrega el páncreas, resulta que a veces no funciona bien como llave para abrir la puerta. Entonces, ¿qué pasa? El azúcar se acumula en la sangre. Cuando alguien tiene mucha sed, por ejemplo, o orina mucho, me llegan a la consulta personas y me dicen, quiero que me haga la prueba del azúcar, porque es que estoy orinando mucho, o porque es que resulta que ahora mismo tengo como la boca seca. También mucha gente dice, cuando tienes la boca seca es que tienes azúcar. Bueno, eso aparece mucho en las personas jóvenes y en los adolescentes. En las personas ya de cierta edad, la diabetes, en la gran mayoría de los casos, no da ningún síntoma. Es como la tensión, a veces sí da síntomas, pero muchas veces pasa desapercibido. Y si no te haces un análisis, pues no sabes si tienes azúcar o no. También es verdad que aquí puede aparecer muy lentamente. Por ejemplo, yo hoy en la consulta hago un análisis en el dedo a una persona y le sale que tiene 98 o 100 de azúcar, ¿no? De glucosa. Bueno, pues pueden pasar 2 o 3 años y a lo mejor la ha subido a 110. Pasa otro año más y la han subido a 130. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente la persona que empieza una diabetes no empieza normalmente de forma brusca, sino esta diabetes tipo 2 empieza muy despacio a lo largo de meses e incluso años. Y llega un momento en donde ya empezamos a poner tratamiento. ¿Qué quiero deciros con esto? Que aunque a veces tengamos la boca seca o a veces orinamos más, muchas veces esa boca seca puede ser por otro motivo, por pastillas que estamos tomando o porque se envejecen las glándulas de la saliva y al envejecerse pues producen menos saliva, o puede ser por algún otro problema, pero que en general la gran mayoría de las veces la diabetes tipo 2 no produce síntomas.
yo estoy contando cosas que la mayoría ya sabemos, ¿verdad? No estoy descubriendo las Américas ahora. Hemos oído todo esto. Así que yo creo que igual me atrevo a preguntar aquí al público algunas preguntas. ¿Dónde ataca el azúcar? ¿A qué partes del cuerpo? A los ojos. A los ojos. A la retina. Dentro de los ojos hay unas arterias, unos vasos sanguíneos, que son los que le dan oxígeno a esa zona. ¿Y qué pasa cuando el azúcar se concentra mucho tiempo en esos vasos sanguíneos de la retina que hacen daño? Y llega un momento en donde eso puede provocar incluso problemas como la ceguera, ¿verdad? ¿Qué otros problemas puede provocar el azúcar en el cuerpo? ¿Qué otras cosas? ¿A dónde ataca también, aparte de a los ojos? Al riñón. Exactamente. ¿Qué pasa? Que las venas pequeñitas que pasan por el riñón y que van filtrando la sangre, vamos a decir que el azúcar pues también les hace daño, igual que hace daño a las venas del ojo, hace daño a los vasos sanguíneos y a las venas del riñón. Y obviamente que no es una cosa de un día para otro, pero cuando tenemos niveles muy altos de azúcar, llega un momento en que el riñón empieza a resentirse. Muy bien. Y provoca eso que he puesto ahí, que es la nefropatía. ¿Dónde más ataca? En los pies. Estáis leyendo la chuleta, ¿verdad? Digo, estos son muy listos aquí. Lo otro que tengo aquí en primera fila lo estoy viendo. Lo tenemos en los dedos. ¿Qué pasa también? La glucosa alta ataca a los nervios de la rodilla para abajo sobre todo. De la rodilla para abajo, cuando hay glucosa alta, durante mucho tiempo ataca a los nervios y ataca a las venas y a las arterias. ¿Y qué nos produce? Pues produce, por ejemplo, que cuando tenemos una herida, la cicatrización de esa herida es mucho peor que la de una persona que no tiene diabetes. Hay otras personas que pueden notar incluso calambres, hormigueo, pinchazos, y eso lo provoca, ¿por qué? Porque realmente los nervios que pasan por ahí están irritados por la propia diabetes. Y por último, otros dos órganos que también sufren cuando tenemos diabetes son el corazón y el cerebro. Y exactamente por el mismo motivo. Las arterias y las venas que irrigan esas zonas, pues también sufren, se deterioran cuando hay mucha glucosa dentro de la circulación de la sangre. Y entonces aparece un infarto o una trombosis, como llamamos, y esos son los enemigos que van acompañando a la diabetes. Bueno, ¿cuándo una persona tiene diabetes? Una persona tiene diabetes cuando, si le hacemos la prueba en el dedo o le sacamos sangre del brazo, sale que tiene más de 125, es el nivel de miliosmoles por mililitro de sangre, creo que es. Pero bueno, el número que se nos tiene que quedar es 125. Cuando una persona tiene más de ese nivel, tiene azúcar, tiene diabetes. Cuando tiene menos de 100, su nivel de glucosa es normal, no es diabético. Una persona que tiene menos de 100 no es diabética. Y una persona que tiene entre 100 y entre 124, decimos que está entre Pinto y Valdemoro. Y es a esa persona a la que decimos que tenga cuidado, que no coma mucho dulce y que ande todo y que se mueva todo lo que pueda para quemar el exceso. Ahora me va a hacer una pregunta. Ser benévolos conmigo. Que seáis benévolos, digo. No, después, que si no, perdemos el hilo. Es que a lo mejor de que termine el hombre de hablar. Entonces, cuando ya os dicen, ¿tiene usted diabetes? Normalmente os dicen una serie de cosas también, ¿verdad? Una de las cosas que os dicen son las comidas que no debéis comer.
pero que después, bueno, después cada uno hace lo que quiere y hasta un día pues nadie nos enteramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente las comidas que más prohibimos son las que están más ricas, ¿de verdad? ¿Verdad? El dus. Bueno, entonces, ¿qué comidas son las que un diabético pues le va a hacer el pupa, la que le va a subir el azúcar? Han dicho por ahí el melón y el plátano. ¿Qué otras comidas dicen por ahí que puede subir el azúcar? Las patatas. Las patatas. Muy bien, ¿qué más? La patata sube el azúcar, ahora lo explico. La Sí, sí. pasta, la pasta. La pasta también. El arroz. El arroz. Aquí yo creo que tengo esta es una alumna ventaja. Cerda. No me he olvidado de los dulces y de las pesicolas. Y de los zumos. ¿Vale? Los zumos. Los zumos llevan azúcar. Embotellados. Embotellados, exactamente. Sí. La bollería, también. El pan, También. también. Las legumbres, Debería. Muy controladas. las legumbres también tienen. Pero ahora aclararemos que hay comidas que nos convienen y otras que no. Y por ejemplo, la lechuga. La No. lechuga, el tomate, el pepino. Eso es No. bueno. Eso es bueno, eso no tiene azúcar, ¿verdad? Es bueno para el pan. ¿El huevo? ¿Tiene azúcar el huevo? No, tampoco. Tampoco. ¿El pollo? Tampoco. Tampoco. ¿Y el pescado? Menos. Tampoco. Bueno, ya veo que más o menos por aquí la cosa debe estar clara. Entonces, hay distintos grupos de alimentos. Unos que nos hacen falta y otros que no. El grupo de alimentos que no nos hace falta es los caramelos, normales y corrientes con azúcar, los refrescos, como la Fanta, como la Coca-Cola, con azúcar, como los zumos embotellados, como los helados, como las galguerías, los pasteles, la bollería, todo ese tipo de cosas realmente llevan muchas grasas malas y llevan también azúcar, mucha. Mucha azúcar lleva. Pero ¿qué pasa? Que eso precisamente es lo que más rico está. Muy rico, ¿verdad? Después tenemos otro tipo de alimentos que nos pueden subir el azúcar, pero que los necesitamos, porque necesitamos también tener, por ejemplo, patata en la dieta, tener legumbre, tener, por ejemplo, arroz, pasta, pan. La cuestión es que hay que comer una cantidad moderada de esas cosas. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que dice, bueno, pues yo es que como un poquito de pan. Yo sí. Claro, entonces, a mí, si yo tuviera un polígrafo en la consulta para ver las mentiras de las verdades, pues yo no sé lo que iba a aplicar. Porque, pero vamos, pan, a ver, lo que yo digo ya, que un diabético tiene que comer de pan en cada comida, sería más o menos desde la punta de sus dedos hasta el nudillo, en cada comida. Ese es el pan que se recomienda. Una barra, ¿no? ¿Qué? Una barra. De una barra de pan, pues coger así, más o menos, un poquito más a lo mejor. 10 centímetros. ¿Vale? Eso estaría muy bien, comer una ración así de pan. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de raciones, solamente que sí que es cierto que se me ha olvidado, la leche y los lácteos, el queso, el yogur, la cuajada, todo eso lleva lactosa. La lactosa es prima hermana de la glucosa y se termina transformando en glucosa en el estómago. Entonces, hay que tomar leche, claro, y hay que tomar lácteos. Y hay que tomar, pues eso también con moderación, pero hace falta también tomar lácteos. Aunque nos pueda subir el azúcar, pero exactamente, nuestro cuerpo también necesita un poco de azúcar. Hay una cosa, y es que aquí estamos viendo 4 cosas, pero las más importantes son las 3 primeras. El control de la diabetes se basa, contrólame tú a mí, hablando del control, porque yo estoy hablando, me crezco y ya no sé cuánto tiempo me queda. Bueno, la cuestión es que la diabetes es una enfermedad que se puede controlar, no se puede curar, eso sí que es verdad. Cuando a una persona le dicen que tiene diabetes, pues normalmente pues se lleva un palo, porque realmente es algo que no se cura, pero sí que se puede controlar, y hay gente que vive teniendo diabetes y vive una vida igual de normal que la persona que no lo tiene. Obviamente se tiene que cuidar y tiene que controlar 3 cosas. Estos son como las 3 patas de un taburete: la alimentación, el ejercicio y los medicamentos que hay que tomar. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos bien la alimentación y hacemos bien el tratamiento, pero no hacemos ejercicios,
el taburete cojea, ¿no? Y lo mismo, si resulta que hacemos ejercicio y comemos bien, pero no nos tomamos las pastillas o no nos ponemos la insulina, pues entonces el taburete cojea. Necesitamos esos 3 puntos de apoyo para que la diabetes esté bien controlada. Y luego, en último término, ahí aparece un hombre con una bata, más que educación, que también está bien, sería el ir de vez en cuando a las revisiones, ahí al centro de salud, los que vais allí, a visitar a vuestra enfermera y a vuestro médico, y bueno, pues los más jóvenes al endocrin. Bueno, hemos hablado un poco de comidas, y hemos hablado de las comidas que perjudican, que yo creo que es otra cosa que todos sabemos. Pero esto es como el médico que fuma, y te vas a la consulta y dices, no, deja de fumar que es malo. Bueno, todos sabemos los alimentos que perjudican, pero otra cosa es luego que hagamos caso o que tengamos la motivación para poder hacer las cosas correctamente. Por ejemplo, Cuando sube tanto y luego baja tanto, Vale, eso, ahora hablamos de eso. ¿en qué consiste? Ahora hablamos de eso ya en el turno de preguntas. Sí. Por ejemplo, el vino que no lo ha hecho. El vino no es alimento. Bueno, sí, depende, cómo se mire. Bueno, pero vamos a decir que el vino tiene un efecto que baja el azúcar. En general el alcohol baja el azúcar. No tiene un efecto de subir, pero perjudica, porque el vino, si se bebe mucha cantidad, al final hace daño también a la vena. Entonces, realmente tomar un chatillo de vino no es malo, ¿vale? Lo malo es cuando te tomas la flaca entera. Ahora hablamos de las bajadas de azúcar también. Los medicamentos. Hay personas que cuando ya empiezan con su diabetes tienen que tomar medicamentos. Básicamente 2 tipos. Los que son pinchados y los que son tomados por boca. Siempre solemos empezar con los tomados por boca, las pastillas, que hay de distintos tipos, pero todas ayudan a regular el nivel de azúcar. Una persona que tenía 200 empieza a tomar pastillas y resulta que empieza a regularse, y si come bien, ordenadamente, y sale a andar también, pues ya empieza a tener 140, 150, y entonces las pastillas no son suficientes, y entonces tenemos que pasar a la insulina. ¿Por qué? Porque el páncreas, que iba segregando insulina, aunque fuera de deficiente calidad, segregaba insulina, las pastillas hacían como de llave, ayudando a la insulina a meter la glucosa en las células. Bueno, pues llega un momento en que el páncreas se seca y deja de fabricar insulina, y en ese momento es cuando ya empezamos los médicos y las enfermeras a decir, vamos a tener que ir pensando en poner insulina. Y ahí hay pues muchas veces mucho rechazo. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta andar pinchando, ¿verdad? Pero hay veces que es necesario también poner la insulina. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo deja de fabricar insulina. Estamos hablando siempre de los diabéticos tipo 2, de los que empiezan con 50 o 60 años. Y esas personas llega un momento en donde se les pone insulina. La insulina nunca deja ciego a nadie. La insulina lo que puede provocar es una bajada de azúcar. ¿Por qué? Porque metemos insulina y hace que el azúcar baje de tal forma que a veces provoca una hipoglucemia o bajada brusca de azúcar, que puede ser grave, pero quitando eso, realmente la insulina lo que puede provocar es eso, y subir un poco de peso. Hay gente que puede coger 4 o 5 kilos después de haber empezado con insulina. Pero la insulina no deja ciego a nadie, suele ser la propia enfermedad la que en un momento dado puede provocar eso. Y otra de las patas de este banco, las 3 patas del banco, es la actividad física. Actividad física quiere decir moverse lo que uno pueda. ¿Por qué? Porque habrá gente que pueda moverse mucho y podrá hacer aeróbic y zumba y no sé cuántas cosas más, y habrá otras personas que se podrán mover menos. Y a lo mejor lo que pueden hacer es ejercicios con las manos, o ejercicios limitados con las piernas, pero que se pueden hacer. ¿Qué hacemos cada vez que hacemos ejercicio físico, sea el que sea? Cada vez que hacemos ejercicio físico estamos quemando el azúcar que nos sobra.
Somos una especie de máquina que va quemando. Tenemos una especie de... Somos una estufa y vamos quemando calorías. La persona que está en una cama 24 horas al día quema menos calorías que la persona que está cavando en el campo, por ejemplo, ¿no? O está picando piedra. Exactamente. Y la persona que se mueve haciendo cosas básicas, pues lo de dar un paseo, pues quema hasta donde puede quemar. Pero lo que sí que os insisto es que el ejercicio no tiene efectos secundarios, es muy bueno no solamente para bajar los niveles de azúcar, sino para estar más animados, para mantenernos en forma en la medida de lo posible, para tener un poco menos de dolores, para estar más flexibles y previene las caídas también. Sube el colesterol bueno, y así os puedo seguir diciendo muchas cosas, pero el ejercicio tiene muchas ventajas, cada uno a nivel que pueda hacerlo, porque yo veo que aquí hay gente de todo tipo, y hay gente que a lo mejor el ejercicio que puede hacer es muy limitado, pero puede hacer ejercicio con unas pesas de estas suavecitas en las manos, o puede hacer un ejercicio un poquito mayor, que sería el de caminar con una muleta, con un bastón, por el pasillo. Bueno, aquí 4 normas del cuidado de los pies para los diabéticos. Hemos hablado que los diabéticos tienen un problema de rodilla para abajo, y es que los nervios no funcionan muy bien y la circulación tampoco. ¿Qué quiere decir que los nervios no funcionan bien? Pues que a veces pierden la sensibilidad en los dedos o en la planta del pie, y en un momento dado se hacen una herida y no les duele. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque la herida se va emperruzando, se va infectando, y como no les funciona bien las terminaciones nerviosas, cuando el enfermero va a visitar a esa persona, se encuentra que ya hay una herida profunda. Pero como no tienen sensibilidad, no se han dado cuenta. Y entonces ya tenemos muchísimas dificultades para cerrar esa herida, porque tampoco funciona bien la circulación, el oxígeno no llega bien a esa zona y cicatrizan muy mal los pies. Esto también lo hemos oído, que los diabéticos tienen que tener unos cuidados especiales con los pies. ¿Y cuáles son? Revisar bien los pies. Quien pueda. Quien no pueda, pues que se lo revise a otra persona, Pero sí que hay que buscar pequeñas heridas en los pies, callos o algún tipo de problema. Los zapatos tienen que ser cómodos y que no rocen, Sobre todo los zapatos nuevos hay que tener mucho cuidado, porque una pequeña rozadura con un zapato nuevo, la persona no se da cuenta de que le hace daño, y si nadie le ha observado esa rozadura, en un momento dado se forma una infección y ya tenemos ahí pues el patatán. Hay que secar muy bien los pies entre los dedos. ¿Por qué? Porque a los hongos les encanta la humedad y el calor. Y ¿dónde suelen ir los hongos en el cuerpo? A la zona donde hay calor y donde hay humedad. Y muchas veces los pliegues de los dedos suelen ser una zona donde pueden aparecer. Por eso hay que secarse muy bien entre medias. Hay que tener también mucho cuidado con los calcetines. ¿Por qué? Porque a veces cortan y estrangulan también la circulación. Entonces, si tienen un elástico muy fuerte, eso puede hacer que ahí tengamos problemas. Darle crema hidratante, darle un poquito de cremita a los pies, no mucha, no engrudarlo así, no, un poco de Nivea de esa de la caja redonda de tapa metálica, un poquito todos los días. Las uñas hay que cortarlas, bueno, por aquí tenéis podólogo, ¿no? Pues entonces aquí ya, porque si tenéis profesional, el podólogo ya os va a cortar las uñas de una forma que no tengáis problemas luego de formarse uñeros ahí. Y como tenéis podólogo, pues ya estáis de lujo. Bueno, pues, ¿qué otros cuidados necesita una persona con diabetes? Pues ahí veis a un hombre que va al dentista y que se está lavando los dientes. ¿Por qué? Porque también tienen más facilidad de tener problemas en las encías y de tener caries. Entonces, una persona con diabetes es muy importante que tenga muy buen cuidado de sus dientes. Quien los conserve, pues se los cepilla, y quien no los tiene, pues los echa en el vaso. ¿Vale?
Eso también hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Verdad? También hay que tener mucha higiene porque después se forman Voy a llagas. decir otra cosa. De la diabetes tenemos picores. Sí. Ahora vamos a hablar también de los picores. Termino ya con esto y ya empezamos con las preguntas. Aquí veis también al oftalmólogo, el especialista de la vista. ¿Qué pasa? Que un diabético, por lo menos una vez al año, tiene que ir al especialista para que le revisen la retina. Hay una prueba que se llama fondo de ojo. El médico te mira con un aparato y mira directamente al fondo del ojo a ver cómo están los vasos sanguíneos de la retina. Y a veces, pues tienen que tratarlo con láser o con otro tratamiento porque puede haber algún problema de irritación o de inflamación de esos vasos sanguíneos. Y aquí por último, hay una compañera enfermera que está hablando con una mujer diabética, porque también es muy importante que la enfermera, sea la del centro de salud, sea la de aquí, haga acompañamiento y control del paciente que tiene diabetes. Entonces, nosotros estamos ahí para echaros una mano para que tengáis un buen control y una buena calidad de vida y básicamente pues las menores complicaciones posibles y que nosotros os podamos ayudar. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por el momento que hemos compartido y empezamos ya con las preguntas. A ver, los picores pueden venir de varias cosas, pero el azúcar también provoca picores, ¿de acuerdo? Entonces, si el picor viene por el azúcar, lo provoca también los niveles altos de azúcar. Esto. Ya te oído tiene una subida de 300 y... A mí me compran los picores. Y esos picores a veces tienen que ver con lo que os he dicho, de que los propios nervios, sobre todo en las piernas, pero a veces de otras partes del cuerpo, también se irritan se sufren con el azúcar alto. Y a veces provocan unos picores que son muy insoportables y que son muy difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que hay cosas que las tratamos y hay otras que son un poco más grandes. No siempre, pero alguna vez cuando le da, te dan como le dieran así, ansia. Sí, porque realmente es muy insoportable estar con picores, sí. es muy insoportable. La bajada de azúcar, hemos hablado por aquí, que uno de los problemas que puede tener un diabético con pastillas o con insulina es que, por ejemplo, ha pasado alguna vez que la persona se ha tomado su tratamiento, pero por lo que sea, o ha hecho más ejercicio de la cuenta, o ha comido menos, y en ese momento los niveles de azúcar bajan por debajo de 70. Entonces ya empieza a ser peligroso. ¿Por qué? Porque el cerebro, que es muy sensible a la falta de azúcar, pues empieza a sentir los síntomas de la Y que se hipoglucemia. pone la otra noche mismo, se pone modorro. Hay muchos La síntomas chica allí con con la prueba. con azúcar y venga, y 3 o 4 veces esta chica se ve ganan de noche. Y digo, te oigo que te pasa, pero sabíate. Sí. Hay muchos síntomas que tienen que ver con la bajada de azúcar. Los clásicos son que la persona siente cansancio, que empieza a temblar, otros con sudor frío, otros que empiezan a ponerse como cansados o como que se les traba la lengua, incluso algunos se ponen agresivos cuando ya va avanzando mucho y algunos se quedan ya en coma. Ese ya es en la fase en donde la bajada de azúcar es muy grave y muy grande y entonces la persona ya se queda en coma, que es el coma diabético, entonces tenemos que ir nosotros corriendo a ponerle la glucosa en vena para que la persona se recupere. Y lo tienen de adorno a chorro. La eczema, ¿con qué se puede curar mejor? La eczema. La eczema pica también bien. Sí, pero aquí estamos hablando hoy del azúcar y de la diabetes. Entonces la eczema, empecemos por él, tiene tratamiento, pero normalmente no se cura tampoco, eso lo dejamos para otro día, enfermedades de la piel. Ya, que si no pasamos consulta ya aquí. La artrosis, eso sí que yo paso para la matrícula de honor. Estoy perdido, la artrosis, no Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo por aquí? Este hombre Esta fue y quería ponerte azúcar. Sí, a ver qué tal sale. Dice, no, dice, yo no como nada de azúcar. Y dijo el médico, hay quien come mucha y
tiene azúcar. Y hay quien no come y tiene azúcar. Sí, a mí me gusta lo Os lo he dicho antes, hay personas que incluso comiendo poco azúcar tienen predisposición familiar a desarrollar la enfermedad, que suele ser a partir de los 60 años, y muchas veces el sobrepeso es como otro factor que suele ir junto. No siempre, pero a veces, conforme se van cogiendo kilos, van subiendo también los niveles del azúcar en la sangre. Pero, aunque Elena no coma azúcar, si Elena se come un plato hermoso de arroz, eso también le va a subir el azúcar. Claro, entonces hay que comerse 2 cucharones, que es lo que se recomienda, 2 cucharones. Claro, claro. Antes que la zona hambre también está un poco bueno. Bueno, no pasa nada. Por ahí, por ese sector, ¿alguna pregunta, María? O... Para las bajadas, una cucharadita con agua y azúcar. Sí. A ver, hay distintas cosas para las bajadas. Si la persona está despierta y colabora, porque Sí. puede ser que no colabore, si la persona está despierta, por ejemplo, se puede coger medio vaso de agua, se echa una cucharita de azúcar, se remueve bien y se toma y se espera 10 minutos. Normalmente esperamos 10 minutos porque hay una tendencia en los diabéticos, es que cuando notan que le da la bajada se ponen nerviosos y empiezan a comer tanto azúcar que luego le da un rebote y nos subimos a 300. Sí, yo ¿Por qué? lo que noto es mucho sudor. Mucho sudor frío, Mucho sudor. ¿verdad? Y ya entonces sé que es la... Esa es la bajada. Entonces, hay que mantener la calma. ¿Y qué hay que hacer? Tomarse una cucharada sopera de azúcar en un medio vaso de agua y esperar 10 minutos y repetir la prueba. Muy bien, eso hacemos. Eso hago. Y con eso si resulta que a los 10 minutos se hace la prueba y sigue estando baja, otra dosis de azúcar, que son 10 gramos de azúcar lo que se esté tomando cada vez que se da el vaso con agua. Sí. Sí. Perdón, Y cogiendo una pesa con el brazo, una pesa que pesa en 1 kilo, haciéndolo muchas veces para arriba y para abajo, eso no es... Eso es buenísimo. es buenísimo. Y además que cada vez lo están diciendo más. Es que yo tengo 2 de esas Sí. y ya a veces cogía las 2 con un brazo y tanto lo movía que se me hacía un bulto por aquí. Un bulto así de músculo. No, por aquí me dolía. Vale, es que esa es otra cosa. Primero, hacer ejercicio es bueno. Yo he dicho, el ejercicio es bueno, pero hay que hacerlo bien. Cogía las 2 y Y con abusaba. moderación. Y bien, porque si por ejemplo uno se pone a hacer ejercicio y coge y lo hace en una postura mala, pues va a sufrir el cuerpo. Para eso, ya tenéis aquí gente que os puede decir, mira, la pesa se coge así, la espalda tiene que estar así de recta. O sea, hay que saber qué posturas tenemos que coger cuando hacemos ejercicio de pesas, por ejemplo. O cuando hacemos ejercicio no sé, de pilates, o no sé qué ejercicio hacéis aquí. Aquí gerontogimnastas, sobre todo. Gimnasia. Claro, pues ahí ya os están corrigiendo y diciendo, pues mira, esto se hace así o se hace asado. El ejercicio que todo el mundo sabe hacer y que no necesita ninguna preparación es este. Andar. el El caminar. que pueda, andar. Y cuanto más andamos, más quemamos. Obviamente que quien tenga, pues eso, ganas de hacer pesas, las puede hacer siempre y cuando las haga bien, porque si no te puedes hacer daño en el hombro, te puedes hacer daño en el hombro. Las personas que están en silla y que les cuesta trabajo andar, Perdona, Chema, pueden que hacer... me voy. Muy bien, pues ya está. No te quedas al café, que nos invitan ahora. Te voy un café. Bueno, Hecho, pues ya recién está. hecho. Muy Hala, bien, hasta gracias luego. por venir. El pedaleo. Pedalear para las personas que no pueden moverse tanto también es muy bueno, ¿eh? Y hace que podamos mantener ahí cierta flexibilidad en los pies. Bueno, que ya se nos va la gente y tenemos el café ya listo, así que si tenéis alguna pregunta que hable ahora, calle para siempre.